Bien, jóvenes, tengan todos un buen día. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Bien, como ya es de todos conocido, pues este día corresponde el desarrollo de la guía del lenguaje, solo que con el énfasis de que ya estamos en la fase 2. ¿Sí? Fase 2, semana 1 de lenguaje y literatura. Les explico porque la guía pues es un poco diferente a lo que usted ha trabajado en todas estas semanas anteriores. Y para eso nos vamos a ver la guía. Bien, la guía pues el tema es la comunicación humana. En la primera actividad pues dice que es en pares. ¿Sí? Al final voy a explicar qué significa. Bien, ¿qué vamos a desarrollar? En el cuaderno usted va a escribir el literal A, que es la pregunta que entendemos por comunicación, y usted escribe la respuesta siempre en su cuaderno. En el literal B dice que tiene que leer el esquema de la comunicación y socializamos una explicación de cada uno de los elementos. ¿Cuáles elementos? Comenzamos con el código, receptor, contexto, mensaje, canal y emisor. ¿Sí? Y si usted tiene la posibilidad, puede encontrar más información sobre el esquema de la comunicación usando el enlace, y aquí está el enlace. Te digita así como está acá, https://n9.cl/nxg42 en el navegador de su celular, y ahí le va a aparecer la información. En el literal C, imaginemos una situación comunicativa cotidiana, una conversación en la clase, una exposición, en la que se evidencie el esquema anterior, y va a escribir un ejemplo en nuestro cuaderno. ¿Se recuerda? Hicimos un ejercicio parecido. Bien, usted va a escribir en qué momento se da el código, quién es el receptor, cuál es el contexto, cuál fue el mensaje, cuál fue el canal que utilizaron y quién fue el emisor. Puede ser una conversación cotidiana o una conversación que usted haya tenido en una clase o en una exposición o en cualquier otra situación. Siempre en el cuaderno. Seguido, en una conversación guiada por nuestra o nuestro docente, compartimos con la clase lo que resolvimos. Es decir, que cuando ya estemos pues de una forma semipresencial, entonces ahí vamos a compartir lo que usted escribió sobre esta actividad. Bien, en la actividad 2, que dice que es individual, aquí la voy a remarcar, respondo, significa que igual va a copiar la pregunta en el cuaderno y la respuesta. En el caso, la pregunta dice, en la literal A, me gusta leer o escuchar cuentos, y usted explica si le gusta leerlos o escucharlos. En el literal B, cuáles son sus cuentos favoritos, ahí usted escribe si son 1, 2, 3 o más, y usted escribe el nombre de ellos. Y va a escribir usted siempre en el cuaderno qué significa la palabra maravilloso, bajo el concepto de sus propias palabras. ¿Qué significa para usted la palabra maravilloso? Bien, eh, luego acá dice, comparto con la clase el resultado de mi trabajo en una conversación guiada por mi docente, que esto sería el desarrollo ya en el aula, cuando tengamos la oportunidad de estar
como forma presencial. En la actividad 3 vamos a leer la información, que es la comunicación, y acá tenemos el texto que va a tener usted que leer. Y en base a esta lectura, como siempre le he dicho, 1 o 2 veces como mínimo, o las veces que sea necesario para entenderla, va a resolver lo siguiente. Siempre va a copiar en el cuaderno la pregunta y la respuesta. En este caso, la pregunta dice: a partir de la lectura escribimos 3 características de la comunicación. Y ahí las anota como respuesta, siempre en el cuaderno. Va a explicar el siguiente enunciado. El lenguaje verbal es un instrumento principal de la comunicación humana en todas sus variantes y es el fundamento de la convivencia. ¿Qué entendió usted con este texto? Estoy acá. ¿Qué entendió? Y usted lo escribe en su cuaderno. Literal C, creemos que la forma de comunicarnos ha cambiado a través del tiempo y explicamos por qué. Si usted considera que sí se ha cambiado, ¿verdad? La forma de cómo nos comunicamos, y de hecho así es, y usted lo va a explicar, cómo usted lo percibe ese cambio. En la siguiente, literal D, se recuerda que también recalqué en una actividad que hay que saber diferenciar los términos. Entonces acá vamos a aplicar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar? Y para eso, pues, usted va a utilizar los ejemplos que están acá para poder establecer esa diferencia. ¿Qué es informar y qué es comunicar? Aquí están los dos términos, ¿sí? Informar y comunicar. O el ejemplo, y acá está el recuadro donde usted va a colocar cuál es la diferencia de informar y cuál es la diferencia de comunicar, ¿sí? Y acá tenemos un pequeño recuadro donde pues nos da la definición de informar y comunicar para que más el ejemplo tengamos la idea más clara de cuál es la diferencia entre ambos conceptos. Igual vamos a socializar esa respuesta con el docente. Bien, en la actividad 4, siempre del cuento maravilloso, va a leer el cuento de la Caperucita Roja, y aquí está el cuento, o parte del cuento, ¿verdad? Aquí está. Pasa a la siguiente página todavía, de Charles Perrault. Bien, ¿y qué va a hacer? En el cuaderno siempre va a escribir la pregunta y posteriormente la respuesta. La pregunta es: ¿de qué trata el cuento? Y usted escribe de qué trata. Es como un pequeño resumen de lo que trató el cuento. Y en la siguiente, literal B, ¿cuál es el mensaje que nos deja el cuento? Y explicamos. Usted escribe cuál es el mensaje y lo explica por qué usted considera que ese es el mensaje. Después vamos a leer las características de los cuentos maravillosos, que también en su momento ya lo desarrollamos. Y ahí están las 6 características. ¿Qué va a hacer con ellas? Pues va a explicar por qué el cuento de Caperucita Roja es maravilloso, y justificamos nuestra respuesta con ejemplos del texto. Se recuerda que vimos los elementos que van implícitos en el cuento maravilloso, y literalmente, ¿verdad? Usted los va a tomar del texto, esos elementos que ya vimos del cuento, de los cuentos maravillosos, y los escribe siempre en su cuaderno. Siempre la vamos a compartir cuando estemos de forma presencial. La actividad 6
Igual vamos a leer la siguiente información, los elementos del cuento, y en este caso es ambiente. En el ambiente pues tenemos lo que es el ambiente físico, el ambiente psicológico y también tenemos el ambiente sociocultural como elementos del cuento. La misma sugerencia, leerlo 2, 3 o las veces que sea necesario para tener bien en claro la definición de cada uno de estos ambientes, para que usted pueda determinar cuáles son los ambientes que se desarrollan en el cuento de la Caperucita Roja. ¿Cuál es el ambiente físico que se desarrolló en el cuento? ¿Cuál es el ambiente psicológico que desarrolla el cuento? ¿Y cuál es el ambiente sociocultural que se desarrolla en el cuento La Caperucita Roja? Siempre en el cuaderno. ¿Qué vamos a copiar en el cuaderno? Esta parte de acá. Y contestar, ¿verdad? No solo copiar, tiene que contestarlo, así como lo acabo de explicar. Y eso sería la actividad 8. Para la actividad 6. Para la actividad 7, vamos acá. Leemos la indicación. Identifico las diferentes intenciones comunicativas de las oraciones y respondo en mi cuaderno. Y ahí están las intenciones comunicativas. Y acá está una definición o una característica que tiene que tomarla en cuenta para poder identificar esas intenciones comunicativas. ¿Sí? Y va a siempre comentar las respuestas en la actividad 7. ¿Cuál es la pregunta? Más bien es, consideramos que el lobo es un personaje estereotipo y explicamos. ¿Sí? Pero ¿qué es estereotipo? Pues en la parte superior tenemos acá que es un personaje o cuáles son las características para decir que es un personaje estereotipo. ¿Sí? Para poder contestar. Luego leemos la información. Y acá nos explican lo que son los personajes arquetipos. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo de los arquetipos. Con esa información vamos a describir el comportamiento de los personajes principales del cuento. El personaje humano y el personaje no humano. ¿Sí? Y eso lo voy a escribir en el cuaderno. Por acá está una aclaración y la leemos. En nuestro cuaderno escribimos los personajes arquetipos que conocemos y los describimos e indicamos a qué cuento pertenecen. ¿Sí? Y a partir de las orientaciones que usted dé, pues se van a compartir las respuestas. Bien. Y para finalizar la actividad, más bien finalizar la actividad 8 e iniciar la actividad 9, va a leer la siguiente información. ¿Qué es una función expresiva? ¿Qué es una función apelativa? ¿Qué es una función referencial? ¿Y qué es una función fática?
también la función metalingüística y el contexto. ¿Para qué? Bueno, para poder elaborar el siguiente esquema de comunicación. ¿Sí? Ahí está el emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto. Se recuerda que eso está en la parte primera de la guía. Y vamos a hacer el esquema de comunicación utilizando el diálogo que se da entre la caperucita roja y el lobo. Y usted va a identificar quién es el emisor, el receptor, el canal, el código, el mensaje y el contexto. Si usted tiene alguna duda de lo que es, por ejemplo, el canal, buscamos o recordamos que leímos que el canal o función fática tiene estas características, ¿sí? Para poderlas identificar dentro del cuento La Caperucita Roja, para poder hacer el esquema que nos está pidiendo. Bien, para la actividad 10 va a leer el fragmento del cuento Jack y las habichuelas mágicas. Lo lee el cuento y va a responder y compartir, ¿verdad?, las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas. Esta de acá. ¿De qué trata el cuento? Y explica, ¿verdad?, qué tipo de personajes encontró y explica y lo describe. Y cuál es el ambiente del cuento. Y lo escribe también. ¿Sí? Le he ido marcando lo que usted sí tiene que escribir en su cuaderno para poder responder. No es de copiar ni mucho menos de pegar la guía. Es de responder lo que le he marcado. Y con eso finalizamos. ¿Ya? Y la actividad en casa, pues pregunta a mis familiares qué otros cuentos maravillosos conocen en base a lo que hemos desarrollado y les pide de favor que se los puedan contar para poder responder a las preguntas en el cuaderno. También les puede solicitar ayuda a ellos. Y eso sería el desarrollo de la guía de esta semana. Bien, el material adicional no se los envío porque si usted se fija, esto es como un resumen de lo que hemos desarrollado en estas 7 semanas. ¿Sí? Ahí están todos los temas que hemos desarrollado y está las preguntas, que hay algunas las hemos desarrollado como tal. ¿Sí? Entonces solo es de revisar las guías o los trabajos anteriores que están en su cuaderno para poder contestar. Y siempre les voy a enviar un material, pero es para aclarar lo siguiente. ¿Sí? Bueno, primeramente recordarles que estamos en la fase 2 y comenzamos nuevamente con la semana 1. Bien, acá están los puntos que le quiero explicar. El primero, vamos a trabajar la guía de forma individual, aunque en la guía menciona que hay que trabajar en pares o en grupo o con los docentes, ¿sí? Tiene que trabajarlo de forma individual esta semana, ¿sí? El punto 2, se lo voy a marcar. La guía se va a desarrollar nuevamente, ¿ya? Es decir, la vamos a corregir cuando ya estemos en clases semipresenciales. Siempre hay que estar pendiente de las noticias para saber cuál van a ser las disposiciones del Ministerio de Educación. En el literal 3 vamos a ver acá que la fecha ya está establecida, que es a partir del 6 de abril. Pero recordar que es opcional, es decir, que el padre de familia va a decidir si envía o no al alumno a clases.
Pero no solo es de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no, que también si el padre de familia o el encargado está de acuerdo, pues sabe que tiene que cumplir al 100% con las normas de bioseguridad que ya se conocen y las que puede establecer la escuela. ¿Ya? Recuerde que en las medidas de bioseguridad pues está el uso de la mascarilla siempre, no va a ser por momentos, es de andarla siempre. El uso del alcohol gel, cada uno de los alumnos que se presenten tiene que llevar su botecito con alcohol gel. Y pues el lavado constante de manos y el distanciamiento social. Las aulas se tienen que preparar en base a la cantidad de alumnos que se van a presentar. Bien, eso sería con literal 3. El literal 4, hay que estar pendiente de la información que se les pueda proporcionar durante la semana, que comprenden del lunes 22 de marzo al viernes 26 de marzo. Y del lunes 29 de marzo al 5 de abril, que aún es periodo de vacación, siempre hay que estar pendiente para saber las disposiciones del ministerio y cuáles son las disposiciones de la escuela. Además, en esas disposiciones de la escuela se va a dar a conocer el horario de clases, de cómo se van a distribuir las clases, por la cuestión de que no pueden estar todos los alumnos que forman la sección. Tienen que formar grupos. Entonces, esa distribución la va a determinar la dirección. Entonces, hay que estar pendiente. Y el literal 5 que va relacionado, muy relacionado con este literal, es para lo siguiente. Los padres de familias que estén de acuerdo de enviar al alumno a clases semipresenciales, recordando que van a estar de acuerdo también de aplicar el 100% de las medidas de bioseguridad que ya les mencioné, por favor notificarme el día viernes 26 de marzo, que es el día que se van a presentar para revisión de la guía 1 de la fase 2. Ese día usted, o más bien su encargado, me va a decir que si está de acuerdo o no. Solo eso. Me dice, profe, estoy de acuerdo de enviar a mi hijo, y me va a dar los datos de él. Y por acá les he recalcado que no es una estadística oficial. Solo es para saber yo como docente cuántos alumnos están en la disposición de poderse presentar a la escuela, aplicando todas las medidas de bioseguridad que ya mencioné anteriormente. ¿Sí? Vuelvo a insistir, no es una estadística oficial. Solo es para yo preparar el aula y saber cuántos alumnos van a estar en estas clases semipresenciales. Lo ideal sería seguir en línea, pero si por cualquier otro motivo usted se le dificulta y le es más factible estar de forma semipresencial, entonces el día viernes voy a estar haciendo esta estadística, y vuelvo a insistir, no es oficial, solamente es para mi control y poder decir cuántos alumnos están dispuestos del primer grupo y cuántos del segundo grupo. Recuerde que para formar el grupo lo que voy a hacer es dividir la mitad de la sección en grupo A y la restante mitad va a ser para el grupo B. Y siempre, ya lo mencioné, pero acá está y por escrito, que hay que estar pendiente de la información que proporcione la dirección, aún en el periodo de vacación, que es a partir del 5 de abril, perdón, del 29 de marzo al 5 de abril, ya que el 6 se presentarían a clases. Pero hay que saber cómo se van a formar los grupos y cuáles van a ser las medidas aparte de las que ya están establecidas por el Ministerio de Salud. Bien, espero que se haya entendido estas indicaciones
y que puedan desarrollar correctamente la guía esta semana y presentarla siempre el día viernes y estar pendiente de las disposiciones del Ministerio de Educación. Si no hubiese mayor cambio, pues el día viernes estaría recibiendo la guía de esta semana y estaría tomando la estadística no oficial para saber cuántos estarían dispuestos de presentarse a estas clases. Bien, eso ha sido todo. Espero verlos en una próxima publicación y siempre estar pendiente del estreno del video, que siempre es a partir de las 8 de la mañana. Tengan todos una bendecida semana. Nos vemos en la próxima. Bye bye.